Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos genial, llenos de energía y listos para chismear un poquito porque hoy, tenemos tela que cortar. Como ya habréis visto en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Os acordáis de la magia que crearon juntos en Erkenci? Uf, una locura. Pues bien, los rumores no paran y hoy vamos a analizar si hay posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos, y no solo eso, sino que lo hagan en un cuento de hadas musical. Sí, habéis oído bien. Vamos a desmenuzar toda la información que tenemos, los rumores más jugosos y, por supuesto, mi humilde opinión al respecto. Antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. No os perdáis ni un solo vídeo. Le dais a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y así, estaréis al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y mucho más. Así que ya sabéis, a suscribirse. Ahora sí, vamos al lío. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Desde que protagonizaron Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional, la gente no ha dejado de hablar de ellos. La conexión que transmitían en pantalla era tan fuerte que muchos fans soñaban con que su romance traspasara la ficción. Si bien eso nunca se confirmó, sí quedó claro que ambos actores tienen una conexión especial y un gran respeto profesional el uno por el otro. Y es que quien no recuerda esas miradas cómplices, esas sonrisas traviesas y esos momentos llenos de tensión que nos tenían pegados a la pantalla. Erkenci fue un auténtico fenómeno. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y se vendió a muchísimos países, convirtiendo a Can y Demet en estrellas globales. La historia de amor entre Kandibit y Sanem Aydin, llena de enredos, malentendidos, pero sobre todo, de mucha pasión, conquistó a millones de espectadores. Y es que ¿quién no se enamoró de la espontaneidad y la alegría de Sanem, o del carisma y el atractivo de Can? Sanem con su torpeza encantadora y sus ideas brillantes, y Can, con su espíritu aventurero y su corazón noble, eran la pareja perfecta. Y no podemos olvidarnos de esos besos robados bajo la lluvia, esos abrazos apasionados y esas escenas llenas de romanticismo que nos hacían suspirar. Después de Erkenci, ambos actores siguieron caminos diferentes, consolidando sus carreras por separado. Demet protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Evkaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. La vimos en papeles dramáticos, intensos y emotivos, pero también en comedias románticas donde brilló con su carisma y su encanto natural. Demet no tiene límites. Can, por su parte, también se embarcó en nuevos proyectos, incluyendo la serie italiana Viola come il mare, y consolidando su imagen como galán internacional. Nuestro Can conquistó Italia con su acento seductor y su talento innato. Se ha convertido en un ícono de la moda y un referente para muchos hombres. Y no podemos negar que su físico escultural también ayuda un poquito, ¿verdad, chicas? Pero a pesar de sus carreras individuales, el recuerdo de Erkenci y la química entre Can y Demet sigue muy presente en la mente de sus fans. Y es por eso que cada cierto tiempo, resurgen los rumores sobre una posible colaboración entre ellos. La llama de la esperanza nunca se apaga. Los fans de Candem están siempre al acecho buscando pistas y señales que indiquen un posible reencuentro. Y esta vez, el rumor es particularmente interesante: un cuento de hadas musical. ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, hace unas semanas empezaron a circular noticias en la prensa turca sobre un nuevo proyecto que estaría buscando a dos protagonistas con mucho carisma y talento, y que además tuvieran experiencia en el canto y el baile. La descripción encajaba a la perfección con Can Yaman y Demet Özdemir. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de nuestras estrellas, empezó a especular sobre la posibilidad de que Can y Demet fueran los elegidos. Y la verdad es que la descripción no podía ser más acertada. Carisma, talento, experiencia en el canto y el baile. Can y Demet cumplen todos los requisitos. Además, algunas fuentes cercanas a la industria confirmaron que ambos actores habían recibido propuestas para participar en este proyecto, y que estaban considerando seriamente la posibilidad de aceptarlas. La emoción se disparó. Los fans de Candem enloquecieron al enterarse de la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y entusiasmo. La idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo cantando y bailando en un cuento de hadas musical, era simplemente irresistible para muchos fans.
Imagínense a Khan y Demet interpretando canciones románticas, bailando coreografías espectaculares y compartiendo momentos mágicos en un escenario de ensueño. Sería un sueño hecho realidad. Pero, ¿qué tan probable es que este rumor se haga realidad? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, tanto Khan como Demet tienen agendas muy apretadas, con proyectos en diferentes países. Coordinar sus horarios para poder trabajar juntos en un nuevo proyecto sería un desafío considerable. Khan está rodando en Italia, Demet está protagonizando una serie en Turquía. Conciliar sus agendas sería como resolver un rompecabezas muy complicado. Pero no perdemos la esperanza. Con un poco de buena voluntad y mucha planificación, todo es posible. En segundo lugar, está la cuestión de la compensación económica. Ambos actores son ahora estrellas internacionales y por lo tanto, sus honorarios son bastante altos. Convencer a una productora para que invierta una gran suma de dinero en reunirlos sería un reto importante. Las productoras tienen que ser conscientes del potencial de esta pareja. La química entre Khan y Demet es un imán para el público. Una inversión en ellos sería una apuesta segura. Y en tercer lugar, está la cuestión creativa. Tanto Khan como Demet son actores muy exigentes y selectivos con sus proyectos. Para que aceptaran trabajar juntos en un nuevo proyecto, el guión tendría que ser realmente bueno y ofrecerles la oportunidad de mostrar su talento al máximo. Khan y Demet merecen un guión que les permita brillar. Una historia que los desafíe como actores y que les dé la oportunidad de explorar nuevos registros. Y por supuesto, la música tiene que ser de primera calidad. Canciones que nos lleguen al corazón y que nos hagan bailar y cantar. A pesar de estos desafíos, hay razones para ser optimistas. En primer lugar, la química entre Khan y Demet es un activo muy valioso. Reunirlos en un nuevo proyecto garantizaría una gran atención mediática y un éxito de taquilla casi seguro. La prensa internacional estaría pendiente de cada detalle. Las redes sociales se inundarían de fotos y vídeos. Los fans de todo el mundo estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo. Sería un fenómeno global. En segundo lugar, ambos actores han expresado en varias ocasiones su deseo de volver a trabajar juntos. Saben que su colaboración en Erkentzikos fue muy especial y que tienen una gran base de fans que anhelan verlos de nuevo en pantalla. Khan y Demet son conscientes del cariño que les tienen sus fans. Saben que su reencuentro sería un regalo para todos aquellos que los han apoyado a lo largo de su carrera. Y en tercer lugar, el género musical está en auge. Películas como La La Land, The Greatest Showman y, más recientemente, Wonka han demostrado que el público está ávido de historias emocionantes y llenas de música. Un cuento de hadas musical protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir podría ser un éxito arrollador. El género musical está viviendo una nueva época dorada. El público quiere historias que los hagan soñar, cantar y bailar. Y un cuento de hadas musical protagonizado por Khan y Demet sería la combinación perfecta. Ahora bien, imaginemos por un momento cómo sería este cuento de hadas musical. ¿Qué tipo de historia contarían? ¿Qué tipo de personajes interpretarían Khan y Demet? Aquí es donde mi imaginación empieza a volar. Me encanta crear historias y soñar con mundos fantásticos. Yo me imagino una historia moderna, pero con toques clásicos de los cuentos de hadas. Demet podría interpretar a una joven talentosa y soñadora que vive en un pequeño pueblo y sueña con convertirse en una gran estrella. Khan, por su parte, podría ser un príncipe moderno, un empresario exitoso pero solitario, que busca el amor verdadero. Imaginen a Demet como una joven camarera con una voz angelical que sueña con cantar en los grandes escenarios. Y a Khan como un magnate de la música que ha perdido la fe en el amor. Sus caminos se cruzarían de forma inesperada, tal vez en un concurso de talentos o en una gala benéfica. Al principio chocarían debido a sus personalidades diferentes, pero poco a poco se irían enamorando el uno del otro, superando obstáculos y desafíos para poder estar juntos. El primer encuentro sería explosivo. Demet, con su espontaneidad y su frescura, desafiaría la seriedad y el escepticismo de Khan. Y Khan, con su elegancia y su misterio, despertaría la curiosidad y la admiración de Demet. La música jugaría un papel fundamental en la historia. Habría canciones originales compuestas especialmente para Khan y Demet, que les permitirían mostrar sus habilidades vocales y transmitir sus emociones al público. También habría coreografías espectaculares, con bailes modernos y elegantes que complementarían la narrativa.
La banda sonora sería espectacular. Canciones que nos hagan reír, llorar y suspirar. Baladas románticas, temas pop pegadizos y canciones con ritmos turcos. Y las coreografías serían impresionantes. Bailes de salón, números de claqué y coreografías urbanas. El vestuario sería otro elemento clave. Demet luciría vestidos espectaculares, dignos de una princesa de cuento de hadas, mientras que Can llevaría trajes elegantes y modernos que resaltarían su atractivo. Demet deslumbraría con vestidos de ensueño. Trajes de tul, lentejuelas y encajes que la convertirían en una verdadera princesa. Y Can, con su estilo impecable, luciría trajes de seda, chaquetas de cuero y camisas con estampados originales. El final, por supuesto, sería feliz. Después de superar todos los obstáculos, Can y Demet se darían cuenta de que están hechos el uno para el otro y vivirían felices para siempre. Un final de cuento de hadas. Con un beso apasionado, una boda de ensueño y una vida llena de amor y felicidad. ¿Os imagináis la escena final? Can y Demet cantando una hermosa balada mientras bailan bajo la luz de la luna, rodeados de sus amigos y familiares. Sería un momento mágico. Un final apoteósico. Con fuegos artificiales, confeti y una ovación ensordecedora. Pero volviendo a la realidad, todavía no hay nada confirmado. Todos son rumores y especulaciones. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Nunca hay que perder la fe. Los sueños pueden hacerse realidad. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un futuro cercano. Y si este cuento de hadas musical no se hace realidad, estoy segura de que surgirán otras oportunidades para que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos. El destino siempre encuentra la manera de unir a las almas gemelas. Lo importante es que ambos actores sigan creciendo y desarrollando su talento, y que nosotros, sus fans, sigamos apoyándolos y disfrutando de su trabajo. Can y Demet son dos artistas excepcionales. Merecen todo nuestro apoyo y admiración. En resumen, mis amores, la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un cuento de hadas musical es un rumor emocionante que ha encendido la imaginación de muchos fans. Si bien no hay nada confirmado, la esperanza persiste. Su química innegable, el auge del género musical y el deseo de ambos actores de volver a colaborar son factores que podrían hacer este sueño realidad. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus carreras individuales y soñando con un futuro reencuentro. La magia de Candem sigue viva. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Os gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un cuento de hadas musical? ¿Qué tipo de historia os gustaría que contaran? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saber qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran. ¿Qué tipo de canciones les gustaría escuchar? ¿Qué tipo de coreografías les gustaría ver? Y como siempre os invito a que le deis un buen me gusta a este vídeo si os ha entretenido, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que se enteren de todas las novedades y por supuesto, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ningún vídeo. Activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Os quiero. Chao.